Los bits por segundo, o bps, son la unidad más básica para medir la velocidad de transferencia de datos. Te indican cuántos bits, que son las piezas más pequeñas de información digital, se envían o reciben cada segundo. Imagínate que tienes una conexión de un solo bit por segundo. Literalmente un bit viajando cada segundo. Eso es lentísimo. Para que te hagas una idea, enviar una sola letra, como la A, que ocupa 8 bits, o sea, un byte, te tomaría 8 segundos completos. Pero no solo eso, si intentaras mandar un emoji simple, que podría ser de 16 bits o más dependiendo del formato, ya estarías hablando de al menos 16 segundos solo para que llegue al otro lado. Y ni hablemos de algo más complejo como una foto pequeña, que fácilmente se iría a miles de bits, convirtiendo la espera en algo interminable, como si estuvieras enviando cartas por correo postal en lugar de datos digitales. Claro que hoy ninguna conexión es tan lenta, pero los bits por segundo son la base de todas las unidades que ves después: kilobits, megabits, gigabits y mucho más. Cuando hablan de velocidad de Internet, en realidad siempre están hablando de cuántos bits por segundo puede manejar tu conexión. Es como el átomo de la velocidad online. Todo lo demás se construye a partir de ahí, multiplicando y escalando para adaptarse a necesidades cada vez mayores. Por ejemplo, en los inicios de la computación, cuando las máquinas se comunicaban por líneas telefónicas antiguas, todo se medía en estos bps básicos y la gente se emocionaba con velocidades de 56 bps, que hoy nos parecerían una tortura para cualquier tarea simple. Los kilobits por segundo, kbps. Un kilobit por segundo equivale a 1000 bits por segundo. Esta fue la primera unidad realmente práctica que se usó para medir las velocidades de Internet en sus inicios. En la época de las redes 1G y 2G, casi todo se medía en kilobits por segundo. Por ejemplo, el 2G EDGE llegaba a unos 384 kilobits por segundo, que son aproximadamente 48 kilobytes por segundo, porque 8 bits forman un byte. Con esa velocidad, cargar una página web sencilla o enviar una foto podía llevar varios segundos. Era justo lo suficiente para correos electrónicos, navegación solo de texto y bajar canciones pequeñitas. Pero vamos a profundizar un poco. Imagina que estás en los años 90 con un teléfono móvil básico y quieres mandar un mensaje de texto largo. Con kilobyte por segundo eso iba fluido, pero si intentabas algo más ambicioso, como adjuntar una imagen de baja resolución, de repente el proceso se convertía en una espera de minutos, con la barra de progreso moviéndose a paso de tortuga. Hoy las conexiones en kbps prácticamente han desaparecido, pero fueron las que pusieron la primera piedra del Internet móvil. Cuando viste por primera vez imágenes cargando en el móvil, aunque fuera despacio, eso era obra de los kilobits por segundo. Y no solo en móviles, en las computadoras de escritorio conectadas por módem. Velocidades como 56 kilobytes por segundo eran el estándar, permitiendo chatear en foros o descargar archivos MIDI para tonos de llamada. Pero cualquier cosa más pesada, como un juego simple, podía tomar horas enteras, obligándote a dejar la máquina encendida toda la noche. Además, había que lidiar con interferencias, como cuando alguien levantaba el teléfono fijo y cortaba la conexión, un problema común que hoy suena a prehistoria tecnológica. Esta unidad marcó la transición de la era analógica a la digital, abriendo puertas a servicios como el email masivo y los primeros sitios web, aunque con limitaciones que nos hacían valorar cada byte transferido. Suscríbete si te está gustando el video. Los megabits por segundo, mbps. Un megabit por segundo son 1000 kilobits por segundo, o sea, 1.000.000 de bits por segundo. Esta es la unidad más común hoy en día para hablar de velocidad de Internet, ya sea el wifi de casa, los datos móviles o la banda ancha. Cuando llegaron las redes 3G, las velocidades medias saltaron de unos cientos de kbps a varios megabits por segundo. Y de repente fue posible hacer streaming de video, usar redes sociales y descargar aplicaciones por primera vez. Luego el 4G y el LTE lo llevaron todavía más lejos, alcanzando decenas e incluso cientos de megabits por segundo. Pero pensemos en cómo esto cambió todo. Con 3G, por ejemplo, podías ver un video de YouTube en baja calidad sin que se parara cada 2 segundos, algo que en kbps era impensable. Pero luego con 4G, esa misma experiencia se volvió fluida en HD, permitiendo videollamadas grupales o subir fotos al instante desde cualquier lugar. Y no solo en móviles, en hogares, las conexiones ADSL o cable modem empezaron a ofrecer 10 o 20 megabits, lo que abrió la era de Netflix y los juegos online sin lag extremo. Pero aquí viene el detalle que casi todo el mundo pasa por alto: los proveedores de Internet miden la velocidad en megabits, mientras que tu ordenador o móvil te muestra la velocidad de descarga en megabytes, y un byte son 8 bits. Así que, si contrataste 100 megabits por segundo, en la práctica verás unas 12,5 megabits por segundo de descarga real, porque 100 dividido entre 8 da 12,5. Por eso a veces ves que tu navegador descarga 12 megabits por segundo, aunque el proveedor te prometió 100 megabits. No es que vaya más lento, simplemente es otra unidad. Esta confusión ha causado miles de quejas a los servicios de atención al cliente, donde la gente cree que les están timando, pero en realidad es solo una diferencia de medición que data de los estándares informáticos antiguos. Para aclararlo más, imagina descargar un juego de 1 gigabit. Con 100 megabits, teóricamente lo tienes en unos 64 segundos, pero factores como el OVG de protocolos o congestión en la red pueden alargar eso un poco.
haciendo que la velocidad efectiva sea algo menor. Aún así, Mbps es lo que hace posible nuestra vida diaria online, desde trabajar remoto con documentos compartidos hasta ver series en maratón sin interrupciones. Y su evolución ha sido clave para la expansión de las redes sociales, donde subir stories o reels se volvió instantáneo. Los gigabits por segundo, Gbps. Un gigabit por segundo son 1000 megabits por segundo, o sea, 1000 millones de bits por segundo. Aquí entramos en el terreno de la fibra óptica ultra rápida, las redes 5G y los centros de datos. Dicho de forma sencilla, si un megabit por segundo es una bicicleta, un gigabit por segundo es un tren bala. Con esta velocidad, descargar una película en Full HD tarda solo unos segundos, no minutos. Los gamers, los streamers y los profesionales que trabajan en la nube dependen de conexiones a nivel de gigabit para mover cantidades enormes de datos al instante. Cuando apareció el 5G, las velocidades reales empezaron a estar entre 1 y 10 gigabits por segundo, haciendo posible el cloud gaming en tiempo real. El streaming en 8 grados Kelvin y el trabajo remoto de verdad. Pero expandamos esto en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, con Gbps puedes jugar online con latencia casi cero, lo que significa que tus comandos se ejecutan al instante, evitando esas frustrantes muertes por LED que eran comunes en velocidades menores. Y para streamers, subir video en 4 grados Kelvin mientras chateas con miles de views se convierte en algo suave, sin caídas de frames. A este nivel, los datos no se transfieren, fluyen como agua a presión por una tubería gigante. Y recuerda, si tienes una conexión de 1 gigabit por segundo, esos son 125 megabits por segundo reales. Bajar un archivo de 10 gigabytes te toma menos de un minuto. Los terabits por segundo, TBps. Un terabit por segundo equivale a 1000 gigabits por segundo, o sea, 1 billón de bits por segundo. Aquí ya estamos muy por encima de lo que llega a las casas. Esta es la velocidad que usa la columna vertebral de Internet. Mientras tú en casa puedes tener 100 megabits o 1 gigabit, empresas como Google, Meta o Netflix mueven datos entre sus servidores a varios terabits por segundo. Así pueden transmitir millones de vídeos en HD y 4 grados Kelvin al mismo tiempo sin que se caiga todo. Para que te hagas una idea, 1 terabit por segundo puede transferir unos 125 gigabytes por segundo. Eso significa bajar toda tu colección de películas en 4 grados Kelvin en cuestión de segundos. O, pensándolo de forma más alucinante, descargar todos los vídeos que se suben a YouTube en un solo día en menos de una hora. Las redes de terabits se usan en centros de datos, en los cables submarinos de Internet y en los grandes proveedores que conectan países enteros. En 2022 los investigadores lograron más de 1,88 petabits por segundo, o sea, 1800 terabits por segundo, ancho de banda suficiente para transmitir todos los vídeos de YouTube a la vez. Pero vayamos más allá, estos cables submarinos, como el Marea que cruza el Atlántico, operan a terabits para manejar el tráfico transcontinental, donde un corte podría desconectar continentes enteros, como pasó en incidentes pasados con anclas de barcos o terremotos. Los petabits por segundo, PBPS. Un petabit por segundo son 1000 terabits por segundo, o sea, 1000 billones de bits por segundo. Aquí ya estamos en un terreno que ni siquiera los consumidores ni la mayoría de infraestructuras globales tocan. A esta escala ya no hablamos solo de velocidad de Internet, hablamos de sincronización planetaria. Un petabit por segundo equivale a 125 terabytes por segundo. En un solo segundo podrías transferir toda la biblioteca de Netflix o hacer backup de todo lo que se sube a YouTube en un día sin esfuerzo. En 2025 investigadores japoneses lograron 1,02 petabits por segundo usando fibra óptica avanzada 10 millones de veces más rápido que la media de las conexiones domésticas. A estas velocidades la distancia importa cada vez menos. Lo que importa es mantener ese flujo gigantesco estable, sin errores y perfectamente sincronizado en todo el mundo. Para contextualizar, en redes de investigación como las de CERN, donde se generan petabytes de datos por colisiones de partículas, petabits permiten distribuir esa información a científicos globales al instante, acelerando descubrimientos en física cuántica o cosmología. En telecomunicaciones, prototipos de fibras multicore, con múltiples núcleos en un solo cable, están empujando estos límites, superando las capacidades de las fibras monomodo tradicionales que se saturan con el crecimiento exponencial del tráfico. Los exabits por segundo, EBS. Un exabit por segundo son 1000 petabits por segundo, o sea, 1 trillón de bits por segundo. Aquí ya estamos fuera de cualquier red humana actual. Ningún proveedor, ningún sistema en la nube, ni ninguna fibra del planeta mueve datos tan rápido todavía, pero es el objetivo futuro para la inteligencia artificial. La comunicación espacial y las redes cuánticas. Un exabit por segundo son 125.000 terabytes por segundo. Eso significa transmitir todo el contenido de YouTube, cada video que se ha subido jamás en apenas unos segundos, o sincronizar al instante toda la nube mundial entre continentes. En este rango, los cables físicos se convierten en un límite, así que se está investigando transferencia de datos con luz pura,
teletransportación cuántica y enlaces láser por satélite. Si los terabits alimentan hoy la columna vertebral de Internet, los exabits algún día alimentarán redes neuronales a escala planetaria, las que manejen inteligencias artificiales globales, simulaciones completas de la Tierra en tiempo real o conexiones entre la Tierra y Marte casi sin retraso. Para ilustrar, en IA, entrenar modelos como GPT requiere procesar exabytes de datos. Con exabits, eso podría hacerse colaborativamente entre datacenters mundiales, acelerando avances en medicina personalizada o predicción climática. Los zetabits por segundo, ZBPS. Un zetabit por segundo son 1000 exabits por segundo, o sea, un sextillón de bits por segundo. Aquí ya hemos superado cualquier infraestructura existente. Ni siquiera todo el tráfico global de Internet junto llegan y de lejos. De hecho, se estima que todo Internet hoy mueve unos pocos cientos de terabits por segundo, o sea, billones de veces menos que un solo zetabit. Un zetabit por segundo son 125 millones de terabytes por segundo. En un segundo podrías copiar absolutamente todos los datos que la humanidad ha creado jamás, vídeos, documentos, código, bases de datos. Y todavía sobraría capacidad. Para dimensionarlo, esto abarcaría no solo Internet visible, sino dark web, archivos gubernamentales, bibliotecas digitales y datos científicos acumulados durante siglos. En investigación, zetabits se vislumbran para manejar simulaciones del universo entero, modelando galaxias o Big Bang con precisión atómica. Desafíos cuánticos dominan, mantener coherencia en transferencias masivas requiere criogenia y superconducción. En IA evolutiva, zetabits permitirían redes que aprendan de toda la historia humana al instante, revolucionando campos como la biotecnología o la fusión nuclear. Y finalmente los yatabits por segundo, IPS. Aquí tienes que parar un segundo y preguntarte si tu cerebro es capaz de procesar esto. Un yatabit por segundo son 1000 zetabits por segundo, o sea, un septillón de bits por segundo. Déjalo reposar un momento. Esto ya no es solo rápido, está más allá de la imaginación. Con un yatabit por segundo podrías descargar literalmente todo Internet en menos de un segundo. No existe fibra, satélite ni prototipo cuántico actual que lo soporte. Hablamos de velocidades teóricas que quizás solo existan algún día en transferencia cuántica de datos o comunicación a nivel neuronal. Hoy las redes 5G topean entre 1 y 10 gigabits por segundo. Un solo yatabit sería trillones de veces más rápido. Suscríbete si te gustó el video.